El origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Haciendo un vistazo amplio hacia la antigüedad, podemos encontrar el primer precedente, que es en la conquista de Babilonia, por parte de Ciro el Grande, en 539 a.C. En contra de todo pronóstico, Ciro liberó totalidad a los esclavos. Posteriormente llegó la Carta Magna, en 1215, que establecía que el rey también está sujeto a la ley, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en 1789, en la que reconocía la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. No obstante, si hacemos una búsqueda más estricta de los orígenes de la Declaración Universal de 1948, podemos avanzar en la historia hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. La violencia desató en el periodo abarcado entre 1939 a 1945. Lo suscitado había dejado incontables ciudades en ruinas por los continentes europeo y asiático. Millones de personas, combatientes y civiles, habían muerto y otros tantos se habían quedado sin hogar o estaban a punto de fallecer a causa del hambre. Las fuerzas rusas cercaban la capital alemana, que daba sus últimos coletazos tras haber sido bombardeada. Por su parte, la infantería de Estados Unidos todavía luchaba contra las fuerzas japonesas en el Pacífico. Era abril de 1945. Estos delegados llegaron con una meta llena de esperanza: crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar cualquier activismo de guerra futura. Como resultado de aquella reunión, nació el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas. El 10 de octubre de 1948, esta declaración fue adoptada por las Naciones Unidas. En ella, los países miembros se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían, los cuales hacían mención a la libertad, igualdad, justicia. Los derechos humanos son conocidos como el conjunto de derechos basados en un concepto fundamental, que es el concepto de dignidad intrínseca de todos los humanos, hombre, mujer o niño, en cualquier parte del mundo donde se encuentre. La finalidad de los derechos humanos es preservar una esfera de libertad que nos protege frente al poder político o del Estado. Los mismos se plasman en fuentes nacionales, que serían las leyes y la Constitución, y en fuentes internacionales, como son los tratados, ya sean de carácter general o regional. Se dice que los derechos humanos son un fundamento esencial para la paz. Tradicionalmente se ha planteado a los derechos humanos como una conformación por generaciones. Contemporáneamente, a los derechos humanos se los reconoce como aquellos que son interdependientes, indivisibles y universales. Una cuestión fundamental es cómo se protegen los derechos humanos. Y pues en este sentido hay que tener claro que la responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos recae en el Estado. Es decir, este no solo debe respetarlos, sino debe garantizarlos y promoverlos. Como humano, tienes derecho a disfrutar de libertad y seguridad. Nadie puede someterte ni esclavizarte. Tienes derecho a tener tus propias ideas y expresarlas libremente. También cuentas con el derecho a la privacidad, así como cada quien elige su religión. De igual manera, cada quien elige cómo practicar su sexualidad. Todos tenemos oportunidades de desarrollo. Estos son algunos de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos. La Declaración de los Derechos Humanos constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos, y brinda a las personas de todo el mundo un poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. ¿Qué derechos se consagran en la Declaración de los Derechos Humanos? La Declaración Universal promete a todas las personas derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos. Si los clasificamos en generaciones, podemos decir que dentro de esta generación se encuentran los siguientes: derechos de primera generación, o también llamados derechos civiles y políticos, que se relacionan con atribuciones del individuo para disfrutar de la vida, la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad
la capacidad para expresar su opinión, organizarse políticamente, designar a sus gobernantes, entre otros. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a una condición de vida adecuada. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a una vivienda digna. En tercer lugar, y no menos importante, están los derechos de tercera generación, mismos que pretenden fomentar la solidaridad entre pueblos y personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en un inicio fue impulsada por 26 estados. En la actualidad son 195 países que han ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los cuales 48 países son de África, 33 países son de América del Sur, 39 son de Asia, uno de estos es Corea del Norte. 55 países son de Europa, América del Norte y Asia Central, y 18 son de Oriente Medio. Curiosamente, 2 estados han ratificado la Declaración de los Derechos Humanos, pero no son miembros de las Naciones Unidas. El primero es la Ciudad del Vaticano y el segundo estado es Palestina. No basta con que 195 estados hayan ratificado la declaración, y tampoco basta con que la ONU mediante sus varios organismos vigile el cumplimiento de los mismos. Amnistía Internacional es un movimiento creado en 1961 para hacer valer los derechos humanos en todo el mundo. Este movimiento es global, integrado por más de 7 millones de personas en más de 150 países y territorios. Todos ellos actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, brindando ayuda a través de denuncias, investigaciones, a través de formación y de educación sobre los derechos humanos. Pero tampoco basta con el apoyo de Amnistía Internacional. Los derechos humanos los gozamos todos y los cuidamos todos.